Hola, muy buenas tardes. Gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a dar un par de minutitos nada más en lo que se siguen uniendo el resto de participantes. Muy bien. Vamos a arrancar ya con la capacitación. Buenas tardes, ¿qué tal están? Primero que nada, muchas gracias por participar el día de hoy. Esperamos que el contenido que vayan a ver hoy sea de su agrado y además que sea de mucho aprendizaje para ustedes. Para hacer un recap, eh, la última sesión vimos el tema de configuración y modelados de datos. El día de hoy estaremos viendo el tema de seguridad sobre la plataforma, ¿ok? Vamos dando inicio. Eh, Solo un recordatorio, existe una plataforma de Salesforce que se llama TryHead. Esta plataforma es gratuita. En esa plataforma hay contenido, hay módulos que ustedes pueden utilizar para seguir aprendiendo sobre cómo administrar la plataforma. En los ejercicios de práctica que les vamos a compartir al finalizar la capacitación, está el enlace para poder registrarse a TryHead, están las instrucciones para que ustedes puedan generar una instancia eh, que acá se llama un hands-on practice para que ustedes puedan replicar los pasos que vamos a estar haciendo el día de hoy durante la capacitación y además se les va a compartir este video para que lo tengan eh, como referencia. Muy bien. ¿Qué es la seguridad de Salesforce? Como todo sistema, los sistemas tienen que ser muy seguros, ¿verdad? Tienen que tener restricciones, tienen que tener políticas y gobernanza para garantizar que otras personas no puedan acceder a la plataforma y además garantizar que los usuarios tengan acceso a los campos, a los objetos y a todos los registros que corresponden conforme al rol que ellos tienen. Y por ello es que Salesforce presenta cuatro capas de seguridad. La primera capa de seguridad es a nivel de organización y esta es la que controla quiénes son los usuarios que están autorizados, cuáles son las políticas de contraseña, cuáles son los horarios y rangos de IP para que los usuarios puedan conectarse. Luego tenemos la capa número 2, que es a nivel de objetos. Esto nos ayuda a definir
a cuáles objetos un usuario tiene acceso. Por ejemplo, a cuentas, a casos, a contratos, a reportes u otro objeto. La tercera capa serían los campos. Los campos, si nos recordamos, en la sesión anterior vimos que los campos son las columnas que tenemos en el Excel, ¿verdad? Por ejemplo, nombre, apellido, correo electrónico, nombre de la cuenta, teléfono, dirección. Si fuera una factura, sería el número de factura, el monto de la factura, ¿verdad? El número de contrato. Entonces tenemos acá otra capa que nos ayuda a proteger los campos a nivel de usuario. Y por último está el nivel de registro. Nosotros podemos delimitar la manera en que los usuarios van a poder ver los registros. Esto quiere decir, y lo vamos a ver más adelante en detalle, pero para darles un ejemplo, yo puedo indicar o puedo configurar en la instancia de Salesforce si una persona puede ver únicamente los registros que ellos han creado o puede ver registros de otros usuarios, otros vendedores u otro tipo de usuarios, ¿verdad? Vamos a empezar primero con la capa de organización, a nivel de organización. A nivel de organización, lo primero que tenemos es el usuario como tal. Crearle un usuario a una persona, ¿verdad? A una persona de nuestro equipo y que ésta cuente con un correo electrónico, que éste cuente con un usuario, que le obliguemos a esta persona que tenga una contraseña, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el rol de este usuario? ¿Y qué licencias vamos a aplicar a nivel de usuario? Luego tenemos todo el tema de contraseñas. ¿Cuáles son las políticas que van a garantizar que el usuario cree contraseñas seguras para poder ingresar a Salesforce? Luego está el MFA, que es el Multifactor Authentication, que lo vamos a ver en un momento. Luego tenemos las restricciones de IP, que nos garantiza que los usuarios únicamente puedan ingresar, por ejemplo, cuando todos asistimos a oficina, ¿verdad? Que solo delimitamos el acceso únicamente a ciertas IPs. O cuando utilizamos una VPN, podemos agregar el IP de la VPN y garantizamos que solo los usuarios que se conecten a través de la VPN puedan ingresar a Salesforce. Y por último, el horario de acceso para delimitar los horarios de inicio de sesión, el horario laboral de la empresa, por ejemplo, de 8 a 5 o de 7 a 6 de la mañana, a 6 de la tarde, de lunes a sábado, ¿verdad? Y esto lo que hace es evitar que los usuarios se estén conectando en horarios que no son hábiles. Quisiera hacer un doble clic en el Multifactor Authentication o autenticador multifactor porque es una duda que recibimos mucho dentro de la empresa. Primero nos preguntan qué es el MFA. El MFA es una capa adicional de seguridad que va a proteger el acceso de Salesforce. Esto quiere decir que el usuario, cuando ellos ingresan a login.salesforce.com, les piden ingresar al usuario la contraseña y luego que hayan autenticado su usuario y contraseña adicional, tiene que completar un segundo paso, que puede ser a través de la autenticación de la aplicación de Salesforce, a través de la autenticación con la aplicación de Google o Microsoft o una llave de seguridad. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para poder verificar todos los temas de seguridad a nivel de instancia. Y cabe recalcar que el primer paso, obviamente, pues es crear un usuario. Y sobre este usuario, bueno, o un grupo de usuarios, pues vamos a poder ir aplicando estas políticas de seguridad que necesitamos para tener nuestra instancia segura. Y también durante este proceso vamos a reforzar qué es un usuario activo a nivel de la vista de usuario, que es un usuario inactivo, que prácticamente la ventaja de el usuario inactivo versus un freeze es que cuando nosotros desactivamos un usuario, liberamos una licencia para poder utilizarla con otro usuario, a diferencia que cuando solo hacemos un freeze, la licencia todavía está asignada al usuario que está congelado. Regularmente hacemos un freeze cuando necesitamos congelar el acceso de la persona temporalmente o, por ejemplo, el usuario no está activo dentro de la plataforma por un periodo de tiempo, entonces le vamos a colocar un freeze. Ahora sí, nos vamos.
al ejercicio. Ok, bueno, como les decía, el primer punto, que también está dentro de la guía que les vamos a compartir, es ir a TryHead y crear un playground. Yo voy a seguir los pasos en vivo para que ustedes puedan verlos. Eh, Dentro de TryHead, cuando ustedes ya iniciaron sesión, la primera pantalla que van a ver es este menú principal o el home de TryHead. Por ende, ustedes tienen que ir y seleccionar el avatar, luego irse a organizaciones prácticas y crear un playground. Como yo ya lo tengo creado, únicamente voy a iniciar sesión en este playground. Y como primer punto de nuestro ejercicio, vamos a crear un usuario. Aquí tengo los datos del usuario y voy a ir explicando información relevante sobre los procesos que vamos a ir creando. Bueno, primero que nada, para poder crear un usuario nos tenemos que ir al backend del sistema. ¿Cómo nos vamos al backend? Pues prácticamente seleccionamos este icono, nos vamos a Setup y en el panel que tenemos del lado izquierdo vamos a escribir usuario o user. Y acá voy a crear un usuario. Cabe mencionar que la instancia de el Playground que nos da TryHead solo tiene acceso a dos licencias. Yo ya las tengo asignadas. Tengo esta y tengo esta para Roberto. Entonces, lo primero que voy a hacer es desactivar a Roberto y voy a crear un usuario nuevo para liberar una licencia. Como recomendación, siempre que hagamos un cambio, hay que refrescar Salesforce el navegador y a veces los cambios todavía no aparecen. Hay que hacer un movimiento más que es resetear o borrar la caché de la computadora. Ahora sí, me voy a crear un usuario nuevo. En el panel del lado izquierdo nos vamos a usuarios o users y vamos a hacer clic en el botón nuevo usuario o new user y voy a copiar los datos que tengo acá. El nombre es Carlos y el apellido es Méndez. Luego coloco el correo electrónico y luego voy a colocar el usuario. Importante, el usuario tiene que ser único a nivel de todas las instancias de Salesforce que existen en el mundo. Por ejemplo, si yo uso este correo electrónico como username y luego quiero abrir o crear otro usuario en otra instancia de Salesforce, Salesforce no me va a dejar, me va a mostrar un error de que tengo que utilizar un usuario único. Ya que he dado toda esta información, yo podría terminar de completar los datos. Por ejemplo, cuál es el título de Carlos, cuál es la compañía, el departamento, en qué división está dentro de la empresa. Sin embargo, no es necesario. Es recomendable por gobernanza, pero no necesario. Ahora nos vamos a ir al panel, perdón, a la columna que está acá del lado derecho y vamos a seleccionar el tipo de licencia. Cuando queremos seleccionar una licencia para que tengan ingreso a Salesforce, es necesario utilizar la que se llama Salesforce. Y por último, yo podría seleccionar el perfil y el rol. Para el perfil, yo voy a escoger este que dice Standard User y de momento todavía no voy a asignar un rol a este usuario. Aquí podemos seguir completando información, por ejemplo, asignar otros tipos de permiso dependiendo del licenciamiento que nosotros tenemos, pero eso es algo que vamos a ir viendo a medida de que ustedes entiendan también cómo funcionan los permisos del usuario. Acá tenemos también los datos, por ejemplo, cuál es el celular de la persona, cuál es la extensión, el teléfono, el número de código de la persona dentro de la empresa e información adicional que no vamos a utilizar en este momento. Y por último, cada vez que ustedes creen un usuario, ustedes tienen la potestad de enviarles un correo para que ellos inicien sesión inmediatamente o también si ustedes no marcan este checkbox, pues prácticamente el usuario fue creado, pero el usuario todavía no tiene una confirmación de parte de Salesforce de que ya puede ingresar a la plataforma.
Ahora sí, ya tenemos creado nuestro usuario. Vamos a ir a la segunda parte del ejercicio. La segunda parte es revisar la política de contraseñas y para eso voy a cambiar mi Salesforce a español un minutito para que podamos leer en español todas las opciones que nos da la seguridad. Voy acá a cambiar a español, lo voy a guardar y ahora sí voy a regresar al setup y voy a buscar este apartado en el setup que se llama políticas de contraseñas o password policies. Aquí está. Bajo los módulos o el grupo de seguridad podemos encontrar las políticas de contraseña. Salesforce tiene varias políticas, no todas son mandatorias. Ustedes pueden definir qué es importante para ustedes y qué no es a nivel de seguridad o políticas de seguridad de la empresa. Voy a hacer un zoom acá y voy a seguir el ejercicio. Lo primero que me dice o me pide es cuál es el tamaño mínimo o la longitud mínima de la contraseña. En este caso, yo la tengo definida para 8 caracteres. Luego me indica que tengo que configurar cuál es la complejidad que debe tener esta contraseña. ¿Verdad? Tenemos sin restricción, debe incluir caracteres alfanuméricos y numéricos. También tenemos alfanuméricos, numéricos y especiales, minúsculas, mayúsculas, números. ¿Verdad? Esto es a discreción nuevamente de ustedes. Mientras más seguro, obviamente, mientras más seguro sea la instancia, mejor. Pero también recordemos de que manejamos muchos passwords en todos los sistemas, ¿verdad? Entonces también tenemos que buscar un sweet spot para no complicarle tanto al usuario el manejo de sus contraseñas. Luego tenemos la fecha de expiración del password, ¿verdad? Que sería este. Indicar cada cuántos días se va a caducar la contraseña. Luego tenemos cuántos intentos fallidos puede tener el usuario, que sería esto. Yo lo dejaría a 3 para que sea muy seguro. ¿Y cuál es el periodo de lockout? Es decir, cuántos minutos, horas tiene que pasar para que la instancia se cierre la sesión de la instancia. Que acá está a 15 minutos, pero se puede configurar a más tiempo. Y ya por último, lo que hacemos es guardar nuestra configuración. Ahora nos vamos a la siguiente, eh, que sería validar el MFI. Para poder activar el MFI, solo tenemos que seguir un paso, que es prácticamente ir en el setup a un apartado que se llama verificación de la identidad. Entonces yo voy a escribir identidad acá y lo voy a verificación de identidad, lo voy a buscar acá. Está bajo el grupo de identidad y hay una selección. eh, que sería esta que se llama, es bien larga, Multifactor Authentication for User Interface Logins. La vamos a buscar en español. Vamos a ver, mostrar todas las opciones de verificación. Es esta. Requerir autenticación de múltiples factores para todos los inicios de sesión directos en la interfaz de usuario para su organización de Salesforce. Lo vamos a guardar. Esto significa que ahora cada usuario que quiera ingresar le va a aparecer una pantalla para que configure su autenticador. Esto lo va a forzar a descargar una aplicación en el teléfono o a configurarlo a través del security key. O a veces, incluso si no tenemos el autenticador, manda un mensaje de texto o un correo electrónico con un código OTP para poder ingresar. El siguiente paso es configurar las restricciones. Yo no lo voy a hacer, solo les voy a enseñar dónde se hace. Y yo aquí sí les digo, esto es algo delicado, es un
un poco crítico en el sentido de que si ustedes no delimitan bien o quizá lo dejan muy delimitado, muchos usuarios podrían perder acceso. Entonces tienen que ser bien cuidadosos con los parámetros de IP que vayan a definir. Ok, este es a nivel de perfil. Yo me voy a ir aquí a perfiles y dentro de perfiles pues hay varios perfiles a los que podríamos configurar. Yo me voy a ir al que estoy utilizando con nuestro usuario que es el estándar. Eh, Vamos a ver si me encuentro. Todos. Aquí está. Ok. Como primer punto nos tenemos que ir al perfil y luego nos vamos a ir al Login IP Ranges, que sería este. Y acá estaríamos agregando cuál es la dirección de IP inicial y cuál es la dirección IP final. ¿Ok? Luego, y como último punto, vamos a configurar cuál es el horario de acceso para los usuarios. Entonces, aquí mismo en el perfil nos podemos ir a la opción de login hours o horas de acceso o de inicio de sesión. Listo. Horas de conexión se llaman en español. Y aquí nosotros podríamos configurar cuál es la hora, las horas o los periodos o los rangos que estas personas que tienen estos perfiles podrían ingresar a la plataforma. ¿Ok? Según nuestro ejercicio, deberíamos de colocar de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 6 p.m. a 16 horas, perdón, a 18 horas. Listo. Y domingo le voy a colocar ninguno. Listo. Y vamos a guardar los cambios. Listo. Ya hemos configurado a nivel de seguridad 5 procesos. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir nuevamente a la presentación para empezar a ver el siguiente tema que tiene que ver con el punto número uno, los OR White Defaults o el acceso a los records. Sí, si nos vamos un poquito para atrás y vemos este formato, nos indica que primero deberíamos, tenemos la capa de organización, la capa de objetos, la capa de campos y la capa de registros. Nosotros ahorita vamos a validar primero lo que es la capa de registros, ¿ok? A través de los ORWI defaults. ¿Qué son los ORWI defaults? Prácticamente es la configuración de Salesforce que nos permite determinar cuál es la visibilidad que va a tener todos los usuarios
con relación a los records de Salesforce. ¿Qué es un record? Prácticamente es un registro, por ejemplo, el nombre de una persona, el apellido, el teléfono, la oportunidad, los productos que están registrados dentro de cada registro. Y esta consta de cinco capas. La primera es el Org by Default, que nos indica cuál es la visibilidad base para todos los registros de un objeto. La segunda es cuál es la jerarquía de roles que tiene, porque hay un permiso que se llama private o una opción del Lord White Default que se llama private, que nos permite darle acceso también a las personas que estén por encima de nuestro rol en una jerarquía. Luego están las sharing rules, que nos permiten ampliar el acceso a grupos específicos, ya sea a través de un criterio o a través del ownership o el dueño del record. Está el manual sharing, que es para compartir un registro manualmente con un usuario u otro grupo. Y están las restriction rules, que es para quitar permisos a un grupo dentro de Salesforce. Aquí yo les voy a brindar un detalle corto de cuáles son los tipos de accesos que hay en el OR by default. El primero y el que se utiliza muchas veces es el private, y esto indica que solo el dueño del registro y los usuarios superiores en la jerarquía pueden acceder. Por ejemplo, cuando tenemos oportunidades donde únicamente el vendedor y el supervisor y el manager deberían de tener acceso a la información. Luego tenemos el Public Read Only, solo los usuarios. Todos los usuarios pueden ver los registros, sin embargo, solo el dueño del registro puede editarlo. Luego tenemos el Public Read Write, en donde todos los usuarios pueden ver los registros y editarlos de un objeto en específico. Luego tenemos Public Read Write Transfer. Esto nos permite también que el usuario pueda hacer transferencia de ese registro a alguien más, aparte de verlo y editarlo, a pesar de que ese registro no sea mío, ¿verdad? Cuando yo me refiero a que el registro no es mío, me refiero a nivel de ownership. Lo vamos a ver en Salesforce para poder aterrizar este concepto. Luego tenemos Control by Parent. En la sesión anterior vimos las relaciones y vimos que hay un récord papá y hay un récord hijo. Cuando nosotros colocamos Control by Parent, prácticamente hereda los permisos que tenga el papá. Es decir, en la anterior hicimos un objeto que se llama facturación y otro objeto que se llama detalle de factura, donde facturación es el récord papá y detalle de factura es el hijo. Entonces, si mi récord papá es privado, por ende, el récord hijo también va a ser privado. Luego tenemos Public Full Access. Todos los usuarios pueden ver, editar, transferir y cambiar propiedad o compartir registros según el objeto. No está disponible para todos los objetos. Luego tenemos No Access. Ningún usuario tiene acceso a la información. Y luego tenemos Inherit o heredado, que es muy parecido a Control by Parent. ¿Ok? Ahora sí, me voy a mostrarles dos cosas. Uno, cómo se ve un record o el ownership de un record. Me voy a ir a oportunidades y me voy a ir acá a todas las oportunidades para encontrar todos los records que están creados dentro de la instancia. Esta es la oportunidad que voy a ver y este campo que dice propiedad de oportunidad o Opportunity Owner prácticamente determina quién es el dueño de la información. En este caso, si el objeto estuviera privado y yo creé este registro, solamente yo y las personas que estén en roles superiores en la jerarquía podrían ver el registro, pero el resto del equipo no. ¿Ok? Solo déjenme cambiarme rápidamente a inglés para continuar la demo. Listo. Y voy a hacer un refresh para que todo me empiece a aparecer en inglés dentro de la instancia. Este es un gusto personal, pero como les digo, la mayoría de información de Salesforce está en inglés
Y a veces es muy difícil encontrar cuál es la traducción para el idioma que además nosotros escogimos, porque varía mucho entre un español de España, un español de México y un español, por ejemplo, de Costa Rica, ¿verdad? Por eso es que a mí personalmente me gusta administrar la plataforma en inglés. Muy bien, nos vamos a ir a ver los ORWI defaults. Para ir a los ORWI defaults tenemos que ir a Sharing Settings. Y vamos a revisar rápidamente, antes de empezar el ejercicio, lo que tenemos acá. El Sharing Settings nos permite revisar cómo está configurada la visibilidad de nuestros registros. Muchas veces me preguntan, Nancy, resulta que tal usuario tiene el mismo perfil que tiene este otro usuario, pero no puede ver los registros. Ah, ok, pero ¿cómo lo tienes configurado en el Organization by Default, el by default? Ya cuando entramos a ver, resulta que el record está privado. Aquí tenemos todos los objetos para que podamos editar cuál es el tipo de visibilidad que queremos darle. También tenemos dos tipos de acceso. Tenemos el acceso interno y el acceso externo. El acceso externo aplica cuando tenemos comunidades o Experience Cloud, portales con Salesforce. Y acá abajo tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos los sharing rules. ¿Cómo podríamos compartir los registros de un link si mi registro es privado, de una cuenta, de una oportunidad, de un case, de una campaña? Y así pues nos permite hacer modificaciones por cada uno de los objetos. De acuerdo. Vamos a empezar con el ejercicio. Y el primer paso es crear nuestra jerarquía de roles. Cuando pensamos en una jerarquía, usualmente nos vamos al organigrama de la empresa y determinamos a veces que los roles tienen que ser exactamente iguales como el organigrama y no necesariamente. Tenemos que pensar en los roles en función de la plataforma y en función del acceso de los records. Y es por ello que siempre hay que hacer un análisis profundo y verificar y hacer pruebas de cómo va comportándose estos roles a nivel de usuario. Para configurar una jerarquía nos vamos a roles o roles y acá la instancia pues ya trae una predefinida. Trae el CEO, el CFO, el COO y cuando yo expando me da la capacidad de agregar más roles por debajo de estos roles que ya tenemos acá. Yo los voy a ignorar porque pues ahorita no me van a servir. En función del ejercicio voy a crear los que yo necesito, pero ustedes lo ideal es pues eliminarlos si no nos van a servir. El primer rol que voy a crear es el director que le reporta directamente al CEO. Entonces copio acá, director comercial, y este rol le reporta al CEO. Lo voy a guardar. Me voy nuevamente a rol y el siguiente, y lo voy a encontrar acá. Si no lo encuentro, tengo que refrescar mi browser. Acá está. Ahora necesito crear dos gerentes, uno de Guatemala y uno para El Salvador, que le reportan al gerente comercial. Por ende, yo me voy acá, selecciono gerente de ventas Guatemala y como son dos, voy a agregar el de El Salvador y estos dos le reportan al director comercial. Luego, voy a expandir acá. Si ustedes se dan cuenta, tengo mi CEO, tengo mi director comercial y tengo los dos gerentes. Y por último, tengo que crear tres ejecutivos de ventas, o sea, dos ejecutivos de ventas y uno de soporte. El de ventas lo voy a crear, el de Guatemala, bajo este rol, lo voy a guardar y el de El Salvador lo voy a crear bajo el rol del de El Salvador. Si nosotros vamos a una jerarquía de roles, seguramente la posición sería gerente de ventas, sin identificar El Salvador o identificar Guatemala, ¿verdad? Pero acá, como a nivel de visibilidad, yo necesito delimitar los registros de El Salvador para para el personal de El Salvador
y los registros de Guatemala para personal de Guatemala, voy a utilizar roles. Hay otra funcionalidad que se llama Territory Management, que también es para hacer una segregación de territorio, pero esto es más complejo y estamos en Salesforce Admin básico. Voy a crear mi ejecutivo de ventas. Voy a hacer clic acá en agregarlo. Lo voy a guardar. Y luego tengo el de Guatemala, que también lo voy a agregar por debajo de el gerente de Guatemala. Y por último, y muy importante, tengo este ejecutivo de soporte postventa. Eh, oh, ya lo creé. Vamos a ver. Gerente ejecutivo. Ah, sí, perdón, ya lo había creado. Bueno, y por último, voy a agregar este de soporte que le va a reportar directamente al director comercial porque no hay un gerente de servicio actualmente. Listo. ¿Qué podemos hacer ahorita? Ahorita podríamos asignar usuarios, que es lo que yo voy a hacer acá. Voy a asignar al usuario que cree que se llama Carlos como ejecutivo de soporte. No puedo asignarlos todos porque solo tengo dos licencias. Tengo la mía y tengo la de la que está utilizando Carlos. Ok. Si no me aparece acá, pues puedo ir también a nivel de usuario. Voy a Users y busco directamente a Carlos y le voy a editar a Carlos. Ejecutivo de soporte postventa. Listo. Hasta este momento ya creamos nuestra jerarquía y creamos un usuario. También hemos validado que este usuario tenga su rol correctamente definido. El siguiente paso es administrar los ORY defaults de nuestros objetos. Y nos vamos a centrar en tres objetos, en account, en opportunity y en case. Cuando nosotros vamos trabajando es muy importante definir o diseñar la solución. Esto nos va a evitar muchos errores, ¿verdad? Que no dejemos deuda técnica dentro del sistema. Ya cuando nosotros lo escribimos y vamos viendo el paso a paso, es más fácil identificar si estamos dando bien el error, pensar en todos los otros escenarios, los edge cases, ¿verdad? Que quizá no habíamos considerado inicialmente en nuestra implementación para evitar hacer cambios después. Y como yo siempre les digo, lo más sencillo y lo más simple que esté la instancia es lo mejor que ustedes pueden hacer, que mientras más perfiles tengan, mientras más permission sets ustedes tengan, mientras más configuraciones ustedes tengan, pues más mantenimiento tienen que darle a la plataforma. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a crear los RY defaults. Para ir a los RY defaults nos vamos a Sharing Settings o reglas de compartimiento, creo que está en español, si mal no recuerdo. Y vamos a buscar el account. Para poder editar, pues hacemos clic en este botón y buscamos este que se llama Account and Contract. Y aquí dice que tiene que ser Public Read Only. Lo voy a modificar y también tengo el Opportunity, tengo el Case y lo voy a cambiar a Private y lo voy a cambiar a Private. Ojo que yo no les estoy pidiendo que ustedes cambien sus ORY defaults en la instancia que tienen configurada. Es solo para efectos de el ejercicio. Ustedes saben cuál será la mejor configuración que aplique a sus reglas del negocio. Y ahora, como se habrán dado cuenta, a Opportunity y a Case les dejé un permiso muy restringido. Esto significa que yo tengo que hacer algunos pasos adicionales para poder aperturar estos permisos. Por ende, me voy a ir a crear un grupo público que posteriormente voy a utilizar en una sharing rule para compartir las oportunidades cerradas con el equipo de soporte y también para compartir los casos. Voy rápidamente, me voy a un public group. ¿Qué es un grupo público? Es No es una cola
aunque parezca. Pero es una manera de agrupar muchos usuarios dentro de una connotación. Entonces, yo tengo un grupo público de los vendedores de Guatemala, yo tengo un grupo público de los vendedores de El Salvador, tengo un grupo público del equipo de soporte. Y cada vez que yo necesito hacer un manual sharing, es mucho más fácil porque en vez de seleccionar usuario tras usuario, yo le comparto estos permisos manuales a través de un grupo público que se llama soporte. Bueno, vamos a hacer clic en nuevo. Luego le vamos a colocar el nombre soporte post venta, que es para nuestro equipo de de soporte. Y luego nos indica que tenemos que seleccionar roles o tenemos que seleccionar usuarios. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a agrupar todas las personas que tengan el rol de ejecutivo de soporte van a pertenecer a este grupo público y lo voy a guardar. Ya tengo mi grupo creado. Ahora sí, me voy al Orway Default nuevamente y quiero crear una regla para opportunities, una sharing rule, para dar acceso a este grupo únicamente a las oportunidades que están cerradas, ganadas, para que ellos puedan ver quiénes son clientes y quiénes no son clientes de la empresa y a quiénes tienen que brindar los servicios postventa. Para esto, me voy al paso número 5 y voy a escoger acá los nombres que ya están definidos. Y luego me pregunta qué tipo de regla quiero utilizar, si es en base al dueño del record o en base a un criterio. En este caso, yo voy a utilizar un criterio y voy a utilizar el campo que se llama etapa en la oportunidad para que solo le dé permiso cuando la oportunidad esté en el estado cerrada ganada. Listo. Y ahora aquí voy a seleccionar a qué grupo le voy a dar acceso a través de esta regla, esa sharing rule, y además qué tipo de acceso tiene, si le voy a dar un acceso read only o read write. Recordemos que write viene de edición. Yo únicamente quiero que pueda ver la oportunidad. Yo no necesito que un especialista de soporte técnico la edite, ¿ok? Y listo. Con esta regla que acabamos de activar, prácticamente le acabamos de dar acceso a Carlos a poder ver todas las oportunidades que están cerradas como ganadas, sin importar de quién sea el dueño del registro. El siguiente paso es el 6, que es para abrir a los usuarios de soporte el acceso hacia los casos, porque también los definimos como privados. Para hacer eso, primero necesitamos crear una cola. ¿Por qué? Porque lo primero, idealmente cuando uno da soporte, a menos que solo tengamos una persona en el soporte, pues lo que hacemos es enviarle una cola. Y en la cola asignamos muchos usuarios y luego esos usuarios deben de tener permisos para poder ingresar, tomar el trabajo y asignárselos a sí mismo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es crear esa cola de soporte. ¿En dónde nos puede servir una cola de soporte? Una cola de soporte nos puede servir cuando recibimos casos, por ejemplo, un email to case, cuando recibimos chats o cuando recibimos llamadas. Voy a crear la cola. Para crear la cola me voy a cola o queues, hago clic en nuevo y empiezo a llenar los datos que me solicitan. En este caso, mi cola se va a llamar queue soporte regional y me pregunta cuál es el correo electrónico al cual me van a estar escribiendo para crear este tipo para que ingresen a la cola. Entonces, simbólicamente yo tengo un correo que se llama soporte.regional@example.com en el cual me van a estar escribiendo y todas estas dudas o consultas o escalaciones pues van a llegar a la cola de soporte. Luego me pregunta qué tipo de objeto está soportado. Como estamos trabajando sobre casos, vamos a escoger acá casos y luego me pregunta qué usuarios o qué roles o qué grupos quisiera incluir dentro de la cola. En este caso, yo voy a escoger el grupo de soporte postventa porque este grupo ya está relacionado con el rol. Lo voy a guardar
Y como siguiente paso, tengo que ir a crear la regla para darle acceso a los casos. Me voy nuevamente a los Alright Defaults a través de Sharing Settings. Hago scroll down todo hacia abajo y busco dónde está la que es específica para sharing, para cases, perdón. Le voy a colocar nombre. En este caso se va a llamar compartir casos con soporte regional. Y esta va a ser un rule type based on record owner, porque no tenemos ningún criterio que nos diga, por ejemplo, si el caso, de momento, ¿verdad? Si el caso está, es para la unidad tal, asígnaselo a tal grupo. Dale permiso a tal grupo. O si es de tal tipo, pues asígnaselo a tal otra persona. De momento no tenemos ese criterio simplemente por el ownership del record. Y acá donde dice, selecciona cuáles son los records que necesitan ser compartidos y me pregunta cuáles son los miembros. Entonces yo acá voy a escoger soporte postventa y luego acá también voy a escoger soporte postventa y ahora sí, yo necesito que ellos puedan editar la información. En este caso yo lo voy a colocar como read write. Porque los casos entran a la cola, yo debo poder tomar el caso, transferir o autoasignármelo y atenderlo. E incluso yo debería poder transferírselo a otro miembro de mi equipo que tenga el mismo rol dentro de la plataforma, que son los pasos que hemos hecho actualmente. Listo. Esto sería todo del ejercicio práctico. Vamos a regresar a la presentación para conversar acerca de otras funcionalidades. Tenemos los perfiles y tenemos los permission sets y tenemos los permission set groups. Eh, Hay muchas dudas de cuándo aplicar un perfil, cuándo aplicar un permission set y cuándo aplicar un permission set group. Se los voy a facilitar. Yo no necesito o nadie necesita tener 20 perfiles porque tengo 20 diferentes tipos de usuario. Cuando la mayoría de usuarios tienen similitudes, ¿verdad? Tenemos una base sólida de accesos a los cuales ellos deberían de tener. Por ejemplo, en una cuenta, la mayoría de usuarios tiene que poder ver el nombre, tiene que poder ver el teléfono, tiene que poder ver el correo electrónico de la cuenta. Hay datos que sabemos que los usuarios sí o sí tienen que poder ver y esa es como nuestra base sólida que podemos configurar a nivel de perfil. Ya cuando necesitamos agregar estos permisos adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, que el manager, hay una sección chiquitita dentro de la cuenta que me permite ver cuánto ACV ha generado desde el que inició su primer contrato con la empresa y solo el manager lo puede ver. Ok, a ese manager le creamos un permission set para poder ver esa información en específico o esa sección en específico con todos los campos que estén ahí, incluso si los tuviera que editar, ¿verdad? Entonces, esta es la regla. Todo lo que puede funcionar, toda la base, ¿verdad? A nivel de permisos, se puede quedar a nivel de perfil y todos los accesos adicionales que tengamos que darle a los usuarios, se crean permission sets específicos. ¿Qué podemos hacer a nivel de perfil? Existen estos permisos. Un usuario puede poder crear registros para un perfil, puede leer registros existentes, puede editar registros existentes, puede eliminar registros y lo que regularmente tiene el usuario, perdón, el perfil de System Administrator son estos dos que se llaman View All y Modify All, ¿verdad? Que prácticamente hace override de los ORWA defaults. Es decir, si yo tengo un objeto private, pero yo soy el System Admin y tengo View All y Modify All, aunque esté private, yo sí lo puedo hacer por ser el System Administrator. Y tenemos los tipos de configuración que se pueden hacer a nivel de perfil. Estos tipos se los voy a compartir en el documento también porque son muchos, ¿verdad? Y a veces tiende a ser abrumador. Yo cuando me voy acá al profile, ¿verdad? Y yo quiero editar, por ejemplo, este que estábamos viendo que se llama usuario estándar. Vamos a ver. Los voy a ver todos.
Voy a escribir estándar, estándar. Aquí está, estándar user. Cuando yo quiero modificar este perfil y yo veo tantas cosas que podemos hacer a nivel de perfil, o sea, yo me pregunto, ¿dónde le agrego yo el acceso a poder editar un campo, por ejemplo, de cuenta? ¿O a dónde voy yo a darle acceso a una tab específica de Salesforce? ¿Verdad? Es bien complicado en el sentido de que hay mucha información. Entonces, este listado que está acá les ayudará a aterrizar en qué sección del perfil ustedes podrían encontrar la configuración que necesitan hacer. Y lo mismo tenemos a nivel de permission set, que las vistas son muy similares, solo que tal vez el permission set tiene menos opciones. Les voy a enseñar cuál es la vista de un permission set. Por ejemplo, si yo creo uno nuevo, lo primero que me va a preguntar es el nombre. Yo le voy a asignar acá un nombre, permiso ejecutivo de ventas. De hecho, es mejor si uno lo hace así. Y me pregunta si yo quiero que el ejecutivo esté con la sesión activa para poder modificar el permiso y si necesita alguna licencia para poder obtener el permiso. No es necesario en este momento. Y aquí es donde yo les digo que cuando nosotros vemos todo esto, cuáles son los permisos a nivel de aplicación y cuáles son los permisos a nivel de sistemas, puede ser confuso y hasta difícil encontrar la información. Todo lo que es aplicación, recordemos que es lo que se puede ver de cara al usuario, lo que está en el front. Y todo lo que está a nivel de sistema es lo que nosotros podemos ver a nivel de backend a través del setup. Y acá, pues yo les detallo qué pueden encontrar en cada una de estas opciones, las Assign Apps, las Connected Apps, Object Settings, App Permissions, API Classes y demás. Em, Me voy a ir un paso atrás porque me adelanté un poquito. ¿Qué es un permission set? Un permission set es un conjunto de permisos. Esto quiere decir que esto me permite configurar varios permisos dentro de un permission set y sirve para otorgar accesos específicos como ver un campo, editar un objeto, ejecutar reportes o usar una funcionalidad especial. Es para brindar más accesos a un usuario. Y aquí hay un ejemplo. Un ejecutivo de ventas tiene un perfil base que le permite trabajar con cuentas y oportunidades. Si solo algunos ejecutivos necesitan aprobar descuentos, se les asigna un permission set llamado aprobar descuentos sin crear un nuevo perfil. Y el permission set group es la agrupación de varios permission sets. Sirve para representar un rol funcional o un paquete de permiso completo, evitando asignar muchos permission sets uno por uno. Esto es muy común y es una buena práctica, por ejemplo, cuando tenemos diferentes roles, es mucho más fácil tener nuestros permisos, ¿verdad? Nuestros permisos de cuenta, nuestros permisos de opportunities, nuestros permisos de tal objeto, de tales funcionalidades. Y luego de todos esos permisos tenemos un rol en específico que es el gerente de ventas. Yo le puedo agregar los permisos de ventas que tiene tanto el vendedor como el manager. Aplican para los dos, los coloco en un permission set group. Y resulta que también creé otro que ya es único y exclusivamente para el manager. Entonces yo vengo, también coloco este permiso en un permission set group que se va a llamar Sales Management, por ejemplo. Y ya cuando yo creo el usuario, fácilmente solo le coloco el permission set, Management, el permission set group, Sales Management o gerente de venta, y automáticamente se le va a agregar todos los permission sets y todos los permisos que estaban dentro del permission set a ese gerente. Y es la manera más fácil de administrar la seguridad del usuario. Luego tenemos qué tipo de visibilidad o qué tipo de permisos tiene un permission set, un campo. El primero que tiene es visible, tiene read only o tiene hidden.
El visible significa que el usuario puede ver y editar el campo. El read only significa que solo puede ver, pero no lo puede modificar. Y el hidden significa que no es visible ni editable para un perfil. En la sesión pasada, cuando creamos un campo, de hecho lo voy a hacer para que lo veamos. Cuando creamos un campo, nos pregunta qué tipo de visibilidad queremos darle a ese campo, ¿verdad? Yo voy a crear uno rapidito de texto que se va a llamar ejercicio de 50 caracteres. Y cuando llegamos a este punto, lo primero que nos está preguntando es cuál es nuestro nivel de seguridad de este campo para los perfiles. Y nos muestra todos los perfiles que tenemos acá. Si yo manejo la misma visibilidad para todos los usuarios y tengo bien definido cuáles son los perfiles que yo utilizo, yo podría decir, ah, ok, esto lo tiene que ver en marketing, el perfil de marketing, de sales y de support. Listo. Ah, bueno, y siempre voy a ir una para atrás, el System Admin. Aunque por regla general, como ahí tiene el View All y Modify All, lo podría ver. Y luego pues me va a preguntar en qué page layout lo quiero agregar. Listo. Y de por último, pues ya vamos a ver un resumen. Cuando ustedes tengan una duda del por qué tal usuario no puede hacer alguna función dentro de Salesforce, nos tenemos que preguntar, ¿el usuario no puede entrar en la org? ¿Qué podrá hacer? El usuario no está creado, el autenticador está activado, pero ya no tiene el celular, está logueándose dentro de las horas no hábiles de la empresa, está logueándose en un horario fuera de las IP definidas en la instancia. Luego, si nos preguntan, este usuario no puede ver un objeto, ¿verdad? No puede ver oportunidades. Tenemos que ver, ah, ok, ¿cómo está definido nuestra seguridad del objeto? ¿Lo definí a nivel de perfil o a nivel de permission set? Si es a nivel de perfil, lo que se debe hacer, pues es ir a revisar el objeto que se llama cuenta y ver el perfil directamente que tiene asignado a ese usuario y ver si este perfil sí tiene acceso al objeto, ¿verdad? Luego alguien les dice, ah, oye, no puedo ver este campo, pero mi compañera sí, tenemos el mismo rol. Ah, ok, vamos a ver cómo está tu field level security. Y este es el troubleshooting que tenemos que hacer cada vez que nos preguntan o nos solicitan apoyo, ¿verdad? Porque no pueden ver un registro. Ir a verificar cada una de las capas y validar en qué parte del proceso es que el usuario está perdiendo el acceso. Eh, Aquí hay una regla de oro. El acceso efectivo de un usuario siempre es la combinación de varias capas. Una configuración no sustituye a la demás. ¿Por qué? Porque aquí es cuando empezamos a crear 20 perfiles. Para un perfil para este rol, otro perfil para este. No. Si todos los usuarios de venta aplican la mayoría de las configuraciones o la mayoría eh, sí, de configuraciones de seguridad de los perfiles y de los campos, podemos utilizar un perfil estándar para la mayoría, incluyendo los gerentes, y luego solo aperturar permisos con permission sets. Y bueno, eh, también quería platicarles sobre, en el último minuto que nos queda, sobre el audit trail, login history y field history tracking. El audit trail nos permite, nos permite ver quién ha hecho cambios a nivel de configuración en la instancia en los últimos 180 días. El login history nos permite ver quién se ha conectado a la instancia en un periodo de tiempo, creo que son 6 meses, desde qué IP, cuándo y en qué aplicación. Y el Field History Tracking nos permite ver quién ha hecho cambios a los campos. Eso sí, sí los tenemos activos, ¿verdad? Para activar el Field History Tracking, eso se hace a nivel de Object Manager. Nos vamos a hacer History Tracking y lo tenemos que activar y luego nos pregunta cuál es el campo que queremos traquear los cambios o ver el historial o el comportamiento histórico de ese campo.
que es bastante útil, sobre todo cuando hay cosas variables como montos que van reemplazando la información que tenemos en el campo. Y para ver el audit trail, nos vamos al home, escribimos acá View Setup Audit Trail y prácticamente me permite ver todos los cambios que yo estaba haciendo, cuándo los hice, a qué hora, con qué usuario, qué fue lo que hice. Y si me voy al Login History, que también es a nivel de home, puedo ver e incluso descargar un reporte con todos los inicios de sesión que tengo dentro de la plataforma. Esto nos ayuda, por ejemplo, si ustedes detectan una vulnerabilidad, van al registro, pueden ver si hay un usuario que se conectó, no sé, desde Japón y no debería de conectarse desde Japón, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen definidos ciertos criterios de conectividad y eso podría ser una vulnerabilidad del sistema. ¿Ok? Muy bien. Pues eso sería todo. Solo voy a ver, hay unas preguntitas aquí en el chat. Sí, Silvia, en el TryHead existen varias carreras. En el documento que yo les comparto hasta abajo, les he dejado dos rutas recomendadas para administradores Salesforce. La que es la ruta de administrador Salesforce nivel uno y la nivel 2. Luego dice Ángel, hola. Ok, ¿quieren conocer más de Territory Management? Vamos a seguir generando webinars, ¿verdad? En el futuro y podríamos incluirlo en ese proceso, pero a nivel personal podría mandarle las ligas de TryHead para que ustedes lo revisen. Y luego dice, ok, no han recibido la grabación. La vamos a volver a enviar para que todos tengan acceso a la grabación sin ningún problema. Muy bien, listo. Muchísimas gracias a todos. Deseamos que tengan una feliz tarde.